Buenos días, amadas mujeres, bienvenidas a un nuevo video del canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Hoy, así como dice el título de este video, vamos a estar hablando del sacerdocio. Llevamos algunos videos ya hablando del sacerdocio. Hoy día vamos a hablar de que este nuevo pacto nos trajo un nuevo sacerdocio. Para hablar de sacerdocio tenemos que ir al origen y preguntarnos cuál es el origen del sacerdocio. ¿Por qué es necesario que hayan sacerdotes? El propósito de Dios siempre fue tener un grupo de hijos que le expresaran, que le manifestaran. Esto lo vemos desde Adán y Eva. Sin embargo, el ser humano cayó, se corrompió, prefiriendo el árbol del conocimiento antes que el árbol de la vida. El ser humano, cuando Adán y Eva comen del fruto, desecharon el árbol de la vida. Esto fue la puerta que trajo la corrupción al hombre. Es por eso que se hace necesario que se emplee la necesidad de tener sacerdotes. La palabra sacerdocio y sacerdote viene de Cohen, que significa canal, puente o mediador, alguien que acorta la distancia. Desde que el hombre cayó, Dios tuvo la necesidad de iniciar un plan de redención para el hombre, que era Cristo. Y eso lo vemos desde Adán y Eva hasta la llegada de Jesús. Dios siempre tuvo el plan de crear hijos que le expresaran, pero ahora tenía también que redimir al ser humano. Y por eso se hace necesario el sacerdocio. Desde el principio vemos que la función principal de un sacerdote es ejercer sacrificios. Ese es el ejercicio de un sacerdote, ofrecer sacrificio. Pero, ¿cuál es el origen de los sacrificios? El primer sacrificio que nosotros vemos en la palabra es un sacrificio que hace Dios mismo cuando justamente Adán y Eva caen. Dios tiene que sacrificar animales y hacerles túnicas para cubrir su desnudez. Esto lo vemos en Génesis 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos que cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos nunca antes se habían dado cuenta y se sintieron avergonzados. Les dio vergüenza estar desnudos entre ellos. Y Dios tiene que ejercer sacrificio y cubrirlos. Desde aquí en adelante vemos un plan de redención hecho por Dios que nos está hablando siempre de Cristo. Este sacrificio que Dios hace, esta función sacerdotal que lo hace Dios Padre, lo vemos anunciando a Cristo. Y este plan comienza y lo vemos en muchas instancias. Lo vemos en Noé con el arca, a Noé como un sacerdote y el arca como Cristo. Lo vemos en Abraham, la promesa hecha a Abraham respecto a su hijo Isaac, que era Cristo siendo anunciado. Y toda la historia viene a anunciarnos a Cristo, el plan de redención para el ser humano. Todo esto a través del sacerdocio. Ese es el origen del sacerdocio y el origen de los sacrificios. Llegamos a un punto en donde Dios saca a Israel de Egipto y los lleva al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios les revela el orden levítico, que es un orden sacerdotal específico con muchas leyes, muchas reglas, con un orden específico. Y quiero que lo veamos porque este es el antiguo orden sacerdotal, el orden conforme a Leví o el orden levítico. Este fue entregado en el monte Sinaí. Está en Éxodo 19, del 1 al 6, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios acá está haciendo un pacto con el pueblo de Israel y también les está dando una orden sacerdotal específica. Esta orden sacerdotal contaba con muchas cosas. En esta jornada que tuvo el pueblo de Israel, estuvieron un año en el monte Sinaí y tuvieron 11 subidas al monte Sinaí. Eso significa que Moisés tuvo que subir 11 veces el monte y Dios en esas 11 subidas le habló y le detalló el orden levítico. En estas 11 subidas Dios le entrega el orden que contaba con una ordenanza de ser un pueblo apartado, una serie de preparaciones, límites y santificación sacerdotal. Tuvieron que lavar sus vestiduras, tuvieron que tener algunas limitaciones esos días porque Dios les iba a entregar el sacerdocio. Dios les entrega el decálogo, el famoso, los 10 mandamientos. Dios les entrega el libro del pacto. Dios les enseña y les da órdenes específicas respecto al santuario. Dios les habla de la justicia y la misericordia de Dios. En la 8ª subida, Moisés rompe las tablas porque se encuentra con la idolatría del pueblo, y en la 8ª subida él tiene que volver a subir y viene la renovación del pacto, donde Dios vuelve a repetirle el decálogo, les da una ley respecto a la idolatría, les da especificaciones respecto a la idolatría y también les da 7 fiestas que tienen que celebrar. En la 9ª subida, Dios les habla de la vida práctica del reino. En la 10ª subida, Dios les habla de las cosas consagradas a Dios, y en la última subida, Dios les da los deberes de los levitas. Dentro de todos estos estatutos y reglas estaban las ofrendas que debían presentar los sacerdotes. Estaba el arca del pacto, el propiciatorio, la mesa de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio, el aceite, las vestiduras sacerdotales y las 12 ofrendas, que son 12 aspectos de Cristo. Todo esto anunciaba a Cristo. Nosotros podemos cometer el error a veces de pensar que la ley de la que Pablo habla, o de la que los apóstoles hablan, o que el mismo Jesús habló, se refiere solamente al decálogo o a los 10 mandamientos, pero en realidad la ley es todo este orden levítico que Dios les entrega a Israel. Hace un tiempo estuvimos hablando sobre las vestiduras sacerdotales, cómo eso también anunciaban a Cristo, el carácter de Cristo. Dios les da este orden sacerdotal que es muy amplio, pero en realidad, haciéndolo un poco más simple, principalmente consistía en 3 cosas. Uno, había una casta específica que ejercía sacerdocio, que eran la tribu de Leví, los levitas en el templo, y Aarón y sus hijos, sus herederos, ejercían como sumo sacerdote. Número 2, también ejercían sacrificios diariamente y anualmente por el pecado, pecados propios y pecados ajenos, y también se ejercía en un lugar físico, en el tabernáculo y en el templo. Esto era como principalmente lo que consistía este orden levítico. Pero Hebreos nos habla de que hubo un cambio,
Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. En el nuevo pacto hubo un cambio de pacto y hubo también un cambio de sacerdocio. Por eso un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio y una nueva ley. Necesitamos entender que este orden levítico es el orden antiguo, es el orden que se ejercía en el antiguo pacto. Hoy día estamos en un nuevo pacto y Dios nos ha entregado también un nuevo sacerdocio. Todo lo que hemos venido hablando en los videos, estamos hablando de este nuevo sacerdocio. Y este nuevo sacerdocio tiene un nuevo orden y es el orden de Melquisedec. En un próximo video voy a estar hablando del orden de Melquisedec para entrar en profundidad de qué es Melquisedec, de qué se trata. Pero este nuevo orden sacerdotal, este nuevo sacerdocio tiene las tres principales características que acabo de mencionar del orden levítico son total y completamente contrarias a este nuevo orden. Este orden establece que todos somos sacerdotes y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Número 2, que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y número 3, el santuario ya no es terrenal, sino que es celestial. Nosotros no ejercemos sacerdocio terrenalmente con utensilios terrenales, sino que ejercemos un sacerdocio celestial. Todo fue transformado. Así que quisiera darte algunas debilidades del antiguo pacto y de este antiguo sacerdocio y también darte la buena noticia de este nuevo orden sacerdotal en el que tú y yo ejercemos, amada mujer, porque necesitamos entender qué sacerdocio vamos a ejercer. Es necesario que nosotras despertemos al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que nosotras podamos entrar, desechar el orden levítico, sacar todas las doctrinas de la ley que tenemos y entrar al sacerdocio conforme a este nuevo orden que estableció Cristo, que es el orden de Melquisedec. Entonces, algunas debilidades del antiguo sacerdocio. Número 1, tenía faltas, era débil e improductivo. Hebreos 8:6 al 7 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 7, del 17 al 18 dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está Hebreos, está citando el Salmo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, habían cosas imposibles para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. El antiguo sacerdocio, este sacerdocio era débil y Hebreo nos dice que era ineficaz, no tenía eficacia. Más adelante vamos a ver por qué era un sacerdocio que no completaba nunca la obra. Cuando Jesús le dice a los fariseos, les dice, hipócritas, ustedes son tumbas blanqueadas. Porque por dentro están muertos, pero por afuera están blanquitos, pero por dentro están muertos. Eso hacía la ley. La ley te blanqueaba por fuera, pero por dentro nunca solucionaba las cosas. Era ineficaz, era un sacerdocio ineficaz. Número 2, no tiene poder para perfeccionar. Era letra muerta sin vida. Hebreos 7 del 18 al 19 dice, lo leímos recién, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley,
y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Pues nada perfeccionó la ley no podía perfeccionar nada, era ineficaz para eso, era solo letra muerta, no tenía vida, no tenía la capacidad para transformar. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ese era el problema de este antiguo sacerdocio, nunca alcanzaba para perfeccionarte, nunca alcanzaba para transformarte. Entonces la gente hacía sacrificios constantemente, pero el pecado nunca se iba, nunca había una transformación. Número 3, solo cubría el pecado, pero no lo quitaba. Hebreos 10 del 1 al 4 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos es categórico en decir que la ley no tenía la capacidad, solamente cubría la sangre de los toros y de los machos cabríos, solamente cubrían el pecado, pero nunca lo arrancaban. Siempre acá hay una palabra que es la conciencia de pecado. Nunca te libraba de la conciencia de pecado. Hoy día nosotras, amadas mujeres, somos sacerdotes de un nuevo pacto. Nosotras tenemos una palabra poderosa para librar, para que la gente sea libre no solo del pecado, sino de la conciencia de pecado. Y tú también, mujer, no solamente eres libre del pecado, sino también eres libre de la conciencia de pecado. Ya no hay necesidad de estar constantemente haciendo sacrificios, recordando los pecados que hiciste antes, las cosas que te atormentaban. Tú eres libre. Hebreos 10, más adelante en el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esa es la ineficacia del antiguo sacerdocio. Siempre estar ofreciendo sacrificios, pero nunca te quitar el pecado de ti. Número 4, trabajaban con sombras y figuras. Hebreos 8 del 4 al 5 dice, así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los cuales sirven a lo que es sombra y figura de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ese era el problema también del antiguo sacerdocio. Todo era en sombra y figura, pero nunca tocaron lo celestial, nunca estuvieron en lo celestial propio. Nosotros operamos en un sacerdocio celestial. El orden levítico, la ley, siempre se jacta de las sombras y de las figuras, pero hoy día tú tienes la realidad. Tenemos la realidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Hoy día ya no tenemos necesidad de sombras y figuras, de usar las sombras y las figuras, porque tenemos la realidad de Cristo en nosotros. Ese es el sacerdocio que tenemos. Nosotros operamos en la verdad, en la realidad, la aletheia de Dios, la realidad de Cristo. Número 5. Era un sacerdocio externo que trabajaba con elementos externos.
Gálatas 3, del 11 al 12 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ese era el gran problema de la ley que te pedía hacer cosas externas, un comportamiento ético, un comportamiento moral correcto en lo externo, pero por dentro tú estabas muerto. Aquí tengo el versículo Mateo 23, 27, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ese era el problema de la ley, ese era el problema de este sacerdocio.